El caballero pianista. Siempre quise soñar con ser bailarina. Por eso me preparé desde muy joven, desde los 8 años, en la danza clásica, con el objetivo de cuando cumpla 15, poder entrar a un ballet estable y así, hasta llegar a ser primera bailarina. Todos los días, al salir de la escuela, tomaba mis clases de baile con una maestra muy conocida, que había sido primera bailarina en su tiempo, 3 horas por día, y clases de francés 2 veces por semana, de 2 horas. Además de llevar una dieta estricta en la que solo podía comer frutas, verduras y poca carne. Me esforzaba al máximo, cuidando hasta los más mínimos detalles, pues tenía que ser perfecta, tenía que serlo para lograr mi objetivo. El verano en el que yo acababa de cumplir 15 años, se realizaron las audiciones para formar parte del ballet estable de la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Se trataban de unas pruebas muy exigentes para las que venía preparándome durante 3 años. Me hicieron varias pruebas y entrevistas con la promesa de que me llamarían en 2 semanas, por si acaso quedaba seleccionada. La verdad, no me hice demasiadas ilusiones, pues entrar a esas compañías de baile tan prestigiosas es muy difícil, aun cuando uno ha trabajado tanto por lograrlo. Pero sucedió que, pasando las 2 semanas, ellos me llamaron y no solo eso, me dijeron que habían quedado tan maravillados con mi presentación que el elenco tomó la decisión de elegirme como reemplazante de la primera bailarina de la obra que iban a preparar, llamada Giselle. Salté de emoción, corriendo con una sonrisa dibujada en mi rostro, por toda mi casa ante semejante noticia. Por fin mis anhelos se estaban materializando y no solo eso. Participaría en uno de los ballets más importantes y famosos, que además era mi ballet favorito. Como segunda bailarina, esta sería mi primera experiencia en un ballet estable. Esa tarde me alisté, me vestí y me hice mi rodete de bailarina bien apretado, guardé mi malla en el bolso y me preparé para ir al teatro. El teatro era un sueño, estatuas de mármol, cuadros, el techo estaba decorado con pinturas renacentistas y las paredes pintadas de un color oro brillante, era demasiado precioso y me sentí como en mi lugar. Pero había algo raro, sentía como si el ambiente estuviera pesado, era como el presentimiento de que algo no estaba bien. Pero igual lo ignoré, concentrándome nada más que en las coreografías que tendría por delante. Pues al fin tenía mi oportunidad, por lo que me esforcé aún más, pues tenía que ser perfecta. Empecé a quedarme en el teatro para practicar hasta altas horas de la noche, siendo siempre la última en irme a casa. Sin embargo, un día, emocionada por la música y el baile, terminé mis prácticas demasiado tarde y cansada. Eran las 1 de la mañana, hora de volver a mi casa. Me preparé y caminé hacia la salida, secándome el sudor de mi cara con una toalla. El teatro estaba silencioso, solo se escuchaban mis pasos, y a lo lejos, una melodía, pues se escuchaba que alguien está tocando el piano. La pieza la conozco y la he practicado tanto, es la danza de las Willis, de Giselle. Su música es impecable, igual a la de los pianistas del ballet. La verdad, no lo entendía, pues los músicos son los primeros en irse del teatro. Además es raro que todavía quede alguien en el teatro, además de mí. Pero alguien debe de ser. ¿Quién es el que toca el piano, y de esa manera tan profesional? La melodía viene del escenario. Lo dudé unos minutos, pero al final me acerqué para ver quién era el que tocaba el piano del teatro a estas horas de la noche. Cuando abrí la puerta y me asomé, encontré este instrumento, cuyas teclas se movían solas sin que nadie las esté tocando. Espantada, me fui corriendo y casi me atropella un auto en el camino a mi casa. Al día siguiente, les dije a mis profesores sobre lo que me había acontecido en el teatro la noche anterior. En eso mi profesora de técnica clásica se puso seria y me explicó la razón por la cual pasó esto. Pues en el año 1980,
cuando el teatro tenía poco tiempo de ser inaugurado, un apuesto hombre trabajaba como pianista principal, contratado para importantes óperas, orquestas y ballets. Él se llamaba Alexandro, era un hombre enfermizo que estaba profundamente enamorado de una mujer de clase alta, que lo ignoraba por ser de familia humilde. Y cuando la mujer se casó, Alexandro entró en una profunda depresión, que dejó de comer y su cara se empalideció, y su cuerpo empezó a enflaquecer. Él, aún así, no dejaba de venir al teatro todos los días, quedándose hasta largas horas de la noche. Pues tocaba en el piano las melodías más tristes. Hasta que un día, mientras estaba tocando para un ballet, Alexandro falleció arriba de su piano querido. Desde entonces, su espíritu anda rondando en el teatro, observando a los artistas, y por la noche se puede escuchar a Alexandro, deleitándonos con su exquisita música una vez más, de quien fue su único compañero. La verdad, me sentí tan conmovida por la historia de ese pobre joven. Creo que me hubiera gustado haberlo conocido antes de su muerte. Y a partir de entonces, empecé a terminar mis prácticas en el teatro, siempre a la hora de la noche en la que Alexandro comenzaba a tocar, para poder observar a ese pianista invisible unos minutos arrimándome a la puerta del escenario. A partir de entonces, eventos extraños me empezaron a ocurrir al llegar al teatro. Escalofríos repentinos, sensaciones de que alguien me seguía, y una fría brisa soplaba mi cara. En 2 ocasiones sentí una mano apretándome el brazo, sin que nadie me haya tocado. Esto me daba miedo y me distraía en mis clases de baile, por lo que dejé de observar al espíritu tocando el piano. Pero las experiencias no acababan, sino al contrario. Un día, mientras me preparaba para salir a escena, terminando de maquillarme frente al espejo, y la figura de un joven de rasgos europeos, rubio de ojos azules, con ropa de la época del 1900, y una mirada triste se posó a mi lado. En eso grité sobresaltada y la imagen desapareció. Luego, mis compañeras me llamaron para que fuera al escenario, porque era mi turno de bailar. Tenía que ir a bailar, y me esforcé en dar lo mejor de mí sobre el escenario como siempre, tratando de olvidar esa imagen en el espejo. La música sonaba sobresaltando el piano entre los demás instrumentos, y el ambiente estaba pesado, pues podía sentirlo. La lámpara araña del techo se estaba moviendo sola, esto hizo que me confundiera en los pasos. Razón por la cual mi profesora me pidió que me sentara. Traté de advertirles que la lámpara se estaba moviendo de una manera extraña, pero nadie me hizo caso, hasta que se cayó encima de la bailarina principal. Fue una tragedia, un escándalo. Los artistas y el personal del teatro se juntaron en la sala del escenario, para asombrarse de lo sucedido. Nunca una lámpara se había caído del techo del teatro, y menos una tan segura como la araña de techo. Por suerte, la bailarina no sufrió graves heridas, pero tuvo que permanecer en reposo, lo que me convirtió en primera bailarina. Estaba furiosa, todo esto lo había provocado él, fue capaz de lastimar a una bailarina, y me preguntaba, ¿por qué lo hizo? Las sensaciones extrañas continuaban cada vez que entraba al teatro, y si no hubiera sido por la pasión tan grande que siento por el baile y por la responsabilidad de tener el papel más importante en la compañía, esto me hubiera hecho renunciar al ballet. Al decir verdad, estaba aterrada, pero no me atrevía a hablar de esto con nadie. Una tarde, mientras estaba practicando mis giros, pude sentir la textura de una mano acariciando mi barbilla, y una voz en mi oído me susurró lentamente, «Baila». Esto me hizo tropezar, cayendo entre las bambalinas. Me reincorporé enfadada y, sin decir lo que me había pasado a mis compañeras, que pensaron que nada más había cometido un error, pedí permiso para ir al baño con la excusa de que no me sentía bien. En eso mi profesora me dijo que hacía tiempo me notaba muy pálida y nerviosa, recomendándome que no me esforzara demasiado, y preguntándome si aún quería seguir siendo primera bailarina. Me asusté por la posibilidad de perder mi papel en el ballet y le dije que sí, y que prometía mejorar. Encerrada en el baño, le grité al fantasma con toda la furia, «Déjame en paz,
estoy cansada. ¿Por qué me persigues? Déjame o muéstrame quién eres. Si no lo haces y me sigues persiguiendo, no quiero tener que ver contigo y renunciaré a la compañía de baile, ¿me oíste, Alexandro? Esto último que dije era mentira, pero necesitaba descargarme y expresar mi frustración. El día continuó como de costumbre, para mi sorpresa no siguió molestándome ese día, por lo que pensé que lo había entendido. Pero no fue así, porque esa misma noche, mientras salía del teatro, escuché la música de Alexandro. Eran las 10 de la noche, no era tan tarde, pero él estaba tocando la misma melodía que sonaba la primera vez que lo oí, la danza de las Willis. Tragué saliva acercándome a la sala de espectáculos, y mi corazón latía veloz. En eso me asomé a la puerta y entonces lo vi. Allí estaba tocando el piano, una figura muy delgada, tapada con una capa negra de la cabeza a los pies. De su cuerpo, lo único que se veían eran sus dedos de esqueleto tocando las teclas del piano. Y cuando me paré en la puerta, él dejó de tocar, y yo, con paso lento, fui entrando al escenario. Me paré frente a él, viéndolo claramente. Su cuerpo estaba tapado por una túnica negra, parecía como si me mirara, pero a la vez era como si no tuviera cabeza. Y adentro de su capa negra había una oscuridad profunda como la noche. Él levantó su dedo de esqueleto señalando el escenario, como invitándome a bailar. Impulsada como por una fuerza que iba más allá de mi voluntad, me subí al escenario. Entonces, él empezó a tocar con el piano las canciones del ballet de Giselle, como si fuera mi pianista. Al hacerlo así, una fuerza se apoderó de mi cuerpo, por lo que no podía dejar de bailar, aunque estaba agotada y quería irme. Mis músculos me dolían como nunca antes, mi boca estaba seca, y mi vista nublada por estar bailando sin parar hace horas. Estaba casi saliendo el sol, hice una pirueta en el aire, luego de la cual caí desmayada al piso. El espectro de los cabellos blancos. Soy una persona a la que no le gustan los cuentos de terror, ni de fantasmas, ni hechos paranormales. Yo no creo esa clase de cosas. No creo en nada que la ciencia no pueda comprobar. Ese era mi pensamiento hasta que unos extraños sucesos me ocurrieron durante mis tiempos como estudiante universitario. Desde entonces han pasado más de 20 años, ya no soy ese joven apenas experimentando una vida adulta. He terminado mis estudios, soy dueño de mi propio despacho de abogados, me casé y tengo 4 preciosos hijos, pero a pesar de que mi vida cambió mucho desde aquella vez y del tiempo que pasó, nunca he logrado quitar de mi mente esos abominables recuerdos. Me siguen atormentando como si hubieran sido ayer. Había terminado la escuela secundaria y quería mudarme a la Ciudad de México para estudiar abogacía. Pero mi papá pensó que sería mejor para mí que consiguiera un buen trabajo mientras estudiaba. Él usó sus contactos para que yo pudiera entrar a trabajar como trailero, y así fue. Empecé entregando pequeñas cargas entre una ciudad y otra. A medida que iba avanzando y generando más confianza con mis superiores, las cargas y distancias aumentaban, así como también las horas de trabajo y el salario. Como mi papá ya no me pasaba plata, pues él había decidido convertirme en un hombre independiente, el dinero extra me venía muy bien. Pero por otro lado, cursar las materias era imposible y estudiar era algo que se tornaba cada vez más complicado. No pude aprobar más de una materia el primer año, me sentía perdido con las materias. Estudiar en los limitados baches de tiempo entre un pedido de carga y otro, o en la ruta, o cuando llegaba a mi departamento cansado era difícil, más aún sin contar con la guía de profesores. Eso era lo más difícil de todo. Por lo que empecé a buscar a algún profesor particular, para que me ayudara a aprobar los exámenes y poder avanzar con mi carrera. Un día encontré un aviso pegado a la pared de un edificio de alguien ofreciéndose como profesor de abogacía y dejando su número. Así fue como conocí a Miguel. Un joven poco mayor que yo,
estudiante de abogacía, sabía un montón sobre las leyes, siendo un experto en cada tema y materia. Sus conocimientos se asemejaban a un egresado de la carrera. Por lo que deducía, deberían quedarle nada más que algunos pocos finales por rendir. Yo tomaba clases particulares por Zoom con Miguel, ya que mi trabajo no me permitía que fuese de otra manera. Él no solo me ayudó a aprobar los exámenes, sino que con el tiempo, nuestra relación pasó de la de alumno-profesor, convirtiéndonos en buenos amigos. Gracias a él pude aprobar los exámenes, mis notas cambiaron de 0 a 10. Fue tanta la ayuda que me dio Miguel que pude pasar a segundo año sin materias pendientes. En el último final, decidí invitarlo a tomar algo en agradecimiento por haberme ayudado tanto. Me sentía tan agradecido con Miguel, gracias a él es que estaba logrando todo esto. Fuimos a tomar un café, hablamos sobre nuestras cosas, pero Miguel se comportaba de un modo extraño. Se reía solo y de cosas que no tenían sentido. Cuando ya era tarde y estaba pensando en regresar al departamento, me propuso cenar afuera. Quería entrar a un restaurante lujoso, pero yo traté de persuadirlo de manera cordial para que nos fuéramos cada uno a su casa. La verdad es que no contaba con mucho dinero y menos para un restaurante como ese. Pero él me dijo que no me preocupara, que él me invitaba, y entramos. Miguel se pidió un filete de lomo, algo muy caro. En ese momento imaginé que sus padres debían darle mucho dinero si es que ya no estaba empezando a trabajar como abogado. Yo, por el contrario, me pedí un puré con huevo, pues no quería abusar. Cuando él había comido la mitad del filete, me miró serio y con un tono de voz solemne me dijo, _Martín, te invité a cenar porque tengo que decirte algo importante. A mí me duele mucho tomar esta decisión por mis afectos y por lo que construí en esta ciudad, pero es lo que tengo que hacer, voy a irme de la ciudad y esto también incluye las clases. Voy a dejar de dar clases de abogacía. De todas maneras, nuestra amistad continuará. Yo te aprecio mucho, Martin, y confío en que llegarás a ser un abogado excelente. Abrí mis ojos mientras casi me atragantaba con el jugo que estaba tomando. La noticia me había dejado helado, era una muy mala noticia para mí. ¿Cómo iba a pasar los exámenes sin la tutoría de Miguel? ¿Dónde iba a encontrar otro maestro particular mejor preparado y más inteligente que él, quien conocía las materias como si fuera el mismo profesor? Por otro lado, podía entenderlo y es lógico. Cuando uno como estudiante egresa, quiere poner su propio despacho de abogados, dedicarse a tomar casos y todo tipo de trabajos inferiores a eso le quedan a uno chico. Yo le dije, es una pena para mí porque va a hacerme muy difícil encontrar otro tutor que sepa tanto como tú y que acceda a darme clases por Zoom. Tú me ayudaste demasiado y creo que no hubiera podido de no ser por ti. Pero descuida, te entiendo perfectamente. Es lógico que quieras dedicarte de lleno a lo tuyo, y seguramente a mí me pase lo mismo cuando egrese. Aunque a mí sí que me faltan muchos años para llegar a ese gran día. Miguel me miró serio sin decir una palabra por unos momentos y luego mencionó, no, Martin, no es eso. De hecho, yo aún no logro pasar el examen de ingreso. Me atraganté con la comida cuando lo escuché decir semejante cosa, por lo que tuvieron que golpearme la espalda para que me la pudiera pasar por la garganta. ¿Qué? Dije demasiado sorprendido, pero ¿cómo puede ser? Tú debes saber más que algunos profesores que están dando cátedra en la universidad. No entiendo, cuando te conocí y vi lo mucho que sabías, pensé que estabas a punto de recibirte. Miguel me miró fijo por unos segundos, luego se mordió el labio, bajando la mirada al suelo me dijo, Martin, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, claro, le respondí. Miguel me preguntó si creía en los fantasmas, una pregunta que me resultó extraña y tampoco podía entender qué tenía que ver con la conversación. Me considero una persona muy escéptica, le dije, yo no creo en lo que la ciencia no pueda comprobar, como los fantasmas o los eventos paranormales. Ya veo, me respondió él con cara de decepción,
bajando la mirada. Le pregunté qué le sucedía porque no podía pasar ese examen de ingreso tan fácil, siendo él tan inteligente. Me dijo que no quería que pensara que era un loco o mentiroso, pero yo le respondí que no tenía de qué preocuparse, que podía confiar en mí. Resulta que hace 6 años estoy tratando de rendir ese examen de ingreso, me dijo con una expresión de pena mordiéndose las uñas, pero al sentarme en mi silla y sacar la hoja, un espectro, o mejor dicho, una mujer de cabellos canosos se me aparece en la silla de adelante o en la silla de al lado, y se queda todo el día mirando mi hoja de examen. Me pone tan nervioso, la mente se me nubla impidiéndome pensar o escribir, por eso es que no soy capaz de hacer el examen y año tras año les entrego la hoja en blanco a los profesores. Hace un tiempo que decidí que ya no iba a seguir intentándolo. Es muy doloroso para mí abandonar, porque mi sueño es ser abogado, pero no puedo hacer nada si no soy capaz de resistir, ni puedo lograr que esa mujer deje de aparecérseme en mi examen. Lo observé con mis 2 ojos abiertos como platos, tratando de asimilar lo que me estaba diciendo. De venir de otra persona, no lo hubiera creído, pero Miguel no era una persona mentirosa, y además, su cara de dolor demostraba que lo que contaba de verdad lo había vivido y no era un invento. ¿Qué explicación le das?, le pregunté, todavía conmocionado por lo que me decía. Al principio creí que me había dado un ataque de nervios, me dijo, pero luego, cuando fue pasando el tiempo y la mujer seguía apareciendo cada año en el examen, no supe qué pensar. Yo también era una persona como tú, Martín, muy escéptico, me negaba a creer en lo sobrenatural, pero con el tiempo no me quedó otra opción más que aceptarlo. Suspirando, concluyó. No sé por qué ese espectro me eligió a mí, pero ya no puedo más. Han sido años tras años de fracasos, he perdido 6 años de mi vida, y es momento de rendirme, regresar a mi pueblo, olvidarme de la abogacía y conseguir trabajo de lo que sea. Me quedé helado observándolo. Entendía todo lo que me estaba diciendo, pero aún así no me parecía justo. Por lo que se me ocurrió algo que quizás pueda funcionar. Solo faltaban unos pocos meses para el examen de ingreso, le propuse acompañarlo a rendir ese examen una vez más. Yo me sentaría a su lado dándole ánimos, y quizás a lo mejor, esto no le suceda estando acompañado por un amigo. Él aceptó mi propuesta, pero sin muchos ánimos ni esperanzas de que vaya a funcionar. A partir de entonces, estuve hablando con mis superiores para que me dieran ese día libre para poder acompañar a mi amigo al examen. Luego de mucha insistencia, terminaron dándomelo. El día había llegado. Me encontré con Miguel en la puerta del aula y entramos juntos. Él se veía muy esperanzado, pero yo traté de darle ánimos, por lo mucho que lo apreciaba y porque sabía que si él renunciaba a la abogacía, se me haría muy difícil poder aprobar los exámenes sin su ayuda. Nos sentamos en la silla, yo me senté a su lado, explicando que era de segundo año pero que venía a acompañar a Miguel. Me dejaron pasar, todo iba normal, hasta llegado el momento en el que sacó su hoja. Sus ojos se posaron al frente y el color de su cara cambió de rosado a pálido, sus manos comenzaron a temblar, al igual que sus piernas. Frente a él no había nada. Me acerqué y le dije al oído que no se dejara vencer, que se concentrara en el examen porque en el aula no había ninguna mujer de cabello canoso, pero él seguía con sus enormes ojos azules fijos en el frente, no parpadeaba y parecía no escuchar mis palabras. Me levanté de la silla y me senté en la silla delante de él, donde observaba. Entonces su mirada cambió, posándose a mi lado. Traté de seguir diciéndole que hiciera el examen, que no había ninguna mujer, hasta que uno de los profesores examinadores me llamó la atención por estar hablándole a uno de los alumnos y me dijo que si yo era estudiante de segundo año y no iba a hacer el examen, no tenía nada que hacer aquí y que me fuera afuera. Me fui a la puerta sintiéndome derrotado, ya sabía el resultado. Miguel otra vez entregaría la hoja en blanco, y así fue, minutos después. Salimos de la universidad caminando unas cuadras,
tiempo en el que Miguel no recuperaba el color en el rostro, por lo que no me animé a hablarle, mirándolo de reojo cada tanto. Te agradezco mucho lo que hiciste por mí, me dijo casi en un susurro, pero ya no tiene caso que siga insistiendo con esto. Mañana mismo le diré al dueño del departamento que alquilo que me regreso a mi pueblo. Lo abracé sintiendo una gran pena por él, pero también una gran incógnita. Me preguntaba si Miguel tenía una personalidad tan nerviosa que su mente generaba este tipo de ilusión o si de verdad se trataba de un espectro. Me negaba a pensar en la segunda opción, pero lo que sí era seguro es que esto era algo real para él, tan real que lo obligaba a abandonar su proyecto de vida. Y era comprensible. Él mencionó que yo era la primera persona a la que le contaba sobre esto. Le dije que antes de regresar a su pueblo, se lo dijera a su padre, y a lo mejor él le daría una explicación, la razón por la cual este espectro, si es que esa cosa es real, cosa que dudo, lo está atacando y por qué a él. Pasaron algunos meses desde el día que Miguel abandonó la universidad. A mí se me hizo muy difícil continuar con la carrera. Encontrar otro profesor particular de abogacía es muy difícil porque no los hay muchos y debía buscar por todos lados, y algunos no eran buenos. Pero más difícil era encontrar otro profesor que estuviera dispuesto a darme clases particulares por Zoom en los horarios en los que no estaba trabajando con el camión. Empecé a bajar las notas en mis exámenes y estaba empezando a desesperarme cuando, por fin, encontré otro profesor particular, un muchacho muy inteligente, así como Miguel, que estaba a punto de egresar como abogado. El único problema era que él me cobraba el triple de lo que me cobraba Miguel por las clases particulares por Zoom. Era demasiado para mí. Incluso trabajando de sol a sol con el camión no llegaba. Tuve que pedirle a mi papá que me ayudara a pagarme las clases particulares, ahora que mi antiguo profesor particular se había ido. Y él, a regañadientes, accedió a ayudarme. Comencé a tomar clases con el nuevo profesor y pude salvar algunos exámenes del primer semestre. Aunque ahora era más difícil sin Miguel y tener que pedirle plata a mi papá para que me ayudara era muy molesto, lo extrañaba. Pero no solo por eso, también añoraba su amistad. Aún así, desde que se fue no quise molestarlo mandándole mensajes. Entendía que lo que estaba atravesando fue algo muy duro, probablemente había quedado devastado, por lo que pensé que lo mejor era esperar a que él diera el primer paso. Por otro lado, no podía dejar de pensar en la experiencia que había tenido él con la imagen de esa mujer de cabello canoso. ¿Acaso había sido real o no lo que vivió? Y de ser así, ¿por qué un espectro lo atormentaría impidiéndole hacer un examen? Y encima a plena luz del día, siendo él la única persona que podía verlo. Por más que lo pensaba, no me parecía lógico. No encontraba una explicación. Mis pensamientos hacían que me distrajera en la ruta. Además, era de noche y tenía sueño. Pero tenía que llegar hasta la otra ciudad para entregar la carga. Venía cabeceando el volante cuando desde una esquina vi venir sobre mí una figura blanca flotando en el aire. Abrió los brazos y su cabello se movía en el viento. No se veía humana, más bien, era como un fantasma. Pasó en mi camino, haciéndome distraer y casi salirme de la ruta. Paré el camión, pensando en que a lo mejor me convenía parar y descansar en algún lugar, porque debido al sueño que tenía, mi mente estaba empezando a ver cosas. Aunque en esta zona de campo era raro que encontrara algún hotel. Estaba pensando en eso cuando me llegó un mensaje de Miguel. Lo abrí emocionado, pues era el primer mensaje de WhatsApp que me mandaba en meses. El mensaje decía lo siguiente: Hola Martín, ¿cómo estás? Espero que bien. Te he echado de menos. Quiero agradecerte por escucharme, por no juzgarme cuando te conté la razón por la que no podía pasar ese examen y por animarme a contarle mi situación a mi papá. Yo no me atrevía a hacerlo por miedo a que piense que mentía como excusa a la falta de estudio, pero no fue así. Le dije un día antes de regresar a mi casa y en ese momento no me respondió,
pero cuando volví me dijo que haber abandonado la universidad fue la mejor decisión que pude haber tomado en la vida. Y que esto pasó porque era lo mejor y que de haber hecho ese examen, la abogacía solo me iba a traer desgracias. Él mismo dejó la abogacía desde entonces y puso una ferretería con el dinero que logró recaudar del despacho de abogados. Desde entonces, trabaja en la ferretería. La verdad es que soy muy feliz, Martín. Me saqué un gran peso de encima desde que decidí abandonar la universidad. Fue la mejor decisión que pude haber tomado. No te he escrito antes porque estábamos muy ocupados con las cosas de la ferretería, pero sabes que cuando quieras podemos juntarnos. Yo te invito a una cena cuando apruebes las materias del segundo año. Sabes que las puertas de mi casa están abiertas para ti y puedes pasar cuando quieras. Sé que vas a poder y que vas a ser un buen abogado. Miré el mensaje de Miguel con el ceño fruncido, sintiéndome totalmente confundido. La respuesta del papá de Miguel me resultaba totalmente absurda. ¿Por qué él consentiría que su hijo haya perdido 6 años de su vida? Más teniendo en cuenta que fue el mismo papá de Miguel quien motivó su decisión de estudiar Derecho por ser ellos de familia de abogados. Pero ahora dejaban todo poniéndose una ferretería como si nada. No lo entendía, la verdad es que no tenía sentido, pero lo dejé ahí. Tenía que seguir manejando y llegar a entregar el pedido. Por lo que continué manejando. Lo que había leído me había quitado el sueño, y por mi mente pasaban muchas preguntas. ¿Y si tal vez ese espectro está relacionado con alguna persona a la cual el papá de Miguel había dañado gravemente en sus tiempos como abogado? Y al morir esa persona, se venga haciendo sufrir al hijo de su enemigo y truncándole su futuro como abogado. Esa teoría parece razonable, pero de ser así tendría que aceptar que esas apariciones no son provocadas por una mente débil, sino que son reales. Estaba pensando en todo eso cuando vi un pequeño hotel en medio del campo. Me paré allí. Un hotel para los traileros y los viajeros es justo lo que estoy necesitando porque, aunque el mensaje de Miguel me dejó desvelado, eso no quita que me sienta exhausto por el trabajo y que una buena cama no me vendría muy bien. Entro al hotel y me presento pidiendo una habitación. Al entrar, me quedo sorprendido por el aspecto rústico y antiguo de las paredes, pero lo atribuye a que siendo este un hotel sobre todo para traileros, debe de contar con pocos ingresos, incluso hasta no contaban con postnet. Tuve que pagar con efectivo. La ropa del recepcionista y su manera de hablar me hacía acordar a la época de mis abuelos. Me hicieron firmar el libro del hotel y me condujeron a la habitación, un lugar bastante básico y sobrio, donde no había ni televisión, solo una radio vieja cuyas transmisiones se escuchaban todas con mucho ruido. Como no había nada que hacer y yo estaba muy cansado, me tiré a la cama y me quedé dormido hasta la mañana siguiente. Me levanté temprano y con fuerzas renovadas para ir a desayunar al hotel antes de continuar con mi viaje, cuando en esa habitación vi algo que me dejó helado. Entre todas las personas que estaban desayunando conmigo, había una mujer de unos 60 años con cabellos completamente canosos. Su apariencia daba perfectamente con la descripción que me dio Miguel sobre la mujer que se le aparecía en el momento de su examen, delgada, con su piel pálida y arrugada, ojos color miel de mirada avasallante. Ella no me miraba, estaba tomando su café varias mesas más adelante, pero desde que la vi no pude seguir comiendo un bocado más. Mi corazón comenzó a latir veloz, las manos me sudaban, sin ser capaz de dejar de mirar a esa mujer. Me sentía un tonto por lo que me estaba pasando. Las personas a cierta edad comienzan a tener canas, esa tiene que ser la explicación. Pero por otro lado, sentía que tanta casualidad no podía ser. Esa mujer era como la que Miguel me había descrito, pero aún así podía ser casualidad, o eso es lo que trataba de pensar. Dejé el desayuno a medio tomar y subiéndome al camión, continué con mi ruta. Aún así, la imagen de esa mujer en el hotel no se me quitaba de la mente y trataba de pensar en otra cosa, pero era inútil. Sea casualidad o no,
había quedado impresionado. Cuando llegué a la ciudad entregando la carga a los clientes, les comenté de pasada que había pasado la noche en un pequeño hotel bastante humilde que había encontrado en la ruta. Ellos me miraron seriamente con el ceño fruncido y me dijeron: «Por allá no hay ningún hotel». Les dije que sí, que había pasado la noche en un hotel, les describí su ubicación, y la respuesta que me dieron me heló la sangre. Ellos me dijeron que en ese lugar había un hotel antes, pero que había sido quemado en un accidente natural hace 50 años, y que en ese lugar ya no hay nada. Abrí mis ojos como platos, me estremecí y recordé a la mujer de cabellos blancos que me había cruzado en el desayuno. Tenía que entregar otro pedido, pero aún así, les insistí en que me acompañaran hasta el hotel en el que había pasado la noche. Sea que existiera o no, necesitaba verlo por mí mismo. Ellos fueron a buscar un libro y luego aceptaron acompañarme. Así fue como dijeron que en el lugar donde había pasado la noche no había nada. Los clientes me dijeron que ese hotel aparece a veces albergando viajeros. Luego me mostraron los registros de ese hotel quemado hace 50 años. En sus páginas amarillentas estaba mi nombre, Martin Saneto, con mi firma. La misma que había puesto la noche anterior. No hace falta decir que desde entonces mi opinión con respecto a los sucesos paranormales cambió, porque es fácil no creer y afirmarse como un total escéptico, hasta que a uno le toca experimentar esas experiencias que la ciencia no puede comprobar. Si te gustan los relatos, apóyanos dando un like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si aún no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror nocturno. Sin más, gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Alexa Walls.